Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, vamos a tomarnos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes siempre de nuestra transmisión también a través de la red social Facebook. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre seguridad pública, pero como siempre les vamos a poner algunos datos en contexto. El 15 de marzo ha quedado marcado como uno de los días más violentos de 2017, con 30 homicidios. Una vez más, la población ha recordado que si bien en materia de seguridad hay avances, todavía hay mucho por hacer. La mañana de ese día, 6 personas murieron en un tiroteo en el centro capitalino, un hecho en el que la policía sospecha que se vieron involucrados vigilantes privados que trabajan en el centro dando seguridad a comerciantes. La noche del 15 de marzo se registró otro hecho de sangre que hizo saltar las alarmas. Presuntos pandilleros asesinaron a 4 mujeres cuando escapaban de la comunidad Anémona en San Martín. Fueron interceptados por la Policía Nacional Civil, dando paso a un enfrentamiento en el que murieron las 6 personas que viajaban en un vehículo. Para la policía, la muerte de las mujeres fue producto de una pugna interna en las pandillas. Los 30 homicidios sucedidos el día de ayer, 17 son miembros activos de pandillas. La situación es complicada, el problema de seguridad es complejo, no van a haber soluciones a la vuelta de la esquina. Los hechos del 15 de marzo fijaron la vista en las estadísticas de muertes violentas, justo cuando las autoridades hablan que 2017 marca un punto de quiebre entre los registros de 2015 y 2016, cuando las cifras de muertes alcanzaron los 6.000 y 5.000 homicidios respectivamente. Esta mañana vamos a analizar con miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa el manejo del tema de seguridad pública. Comenzamos. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida al diputado por el partido PCN, el coronel Antonio Armendáriz. Coronel, un gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Muchas gracias, el gusto es mío. Compañeros Juan Pablo Herrera, Misael Mejía, también previo a esta reunión de la Comisión de Seguridad el día de ahora. Pueblo salvadoreño, muy buenos días. Bueno, también le saludamos a Misael. Misael es diputado por el partido FMLN. Bienvenido, Misael. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a los amigos y amigas televidentes y a los colegas Juan Pablo y al presidente de la comisión, el coronel Armendáriz. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes y los ciudadanos un tema tan relevante como la seguridad de nuestro país. Juan Pablo, un gusto recibirlo en Canal 12. Al contrario, para mí es un placer, gracias licenciado por la oportunidad y es un enorme honor compartir acá con el diputado Misael Mejía, de igual manera pues con mi coronel Armendáriz, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, las autoridades de seguridad pública en sus últimas intervenciones han dicho que la estrategia que se está siguiendo en materia de seguridad es la indicada, pero me gustaría conocer cuál es la evaluación que están haciendo ustedes, sobre todo porque tienen un papel importante en el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, coronel. Bien, gracias. La realidad es que como Asamblea Legislativa y como muchas veces lo hemos expresado, nosotros quisiéramos hacer algo más por la seguridad pública, pero las atribuciones que nos concede la Constitución de la República nos limita solamente a dar los instrumentos legales. Tanto así que cuando se dice de que hay que endurecer o hay que hacer leyes para que puedan combatirse más efectivamente la seguridad, la inseguridad, nosotros decimos de que esas ya fueron dadas. Tanto así de que lo último fue cuando el señor fiscal general de la República nos pidió que reformase 6 cuerpos legales, en las que hubieron diferentes 14 reformas, que las hicimos sin dejar de estudiarlas, analizarlas, pero nos tuvimos que reunir a la semana más tiempo, más reunión de la comisión, para dárselas con la oportunidad que las necesitaba. Ese es el trabajo que estamos haciendo como la Asamblea, del cual nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque no solamente nos limitamos a cumplir las necesidades, sino que también hemos convocado al Ejecutivo, hemos convocado a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, nos hemos reunido y no quiero decir que nosotros lo hemos hecho, pero hemos coadyuvado a que sea el Estado el que esté combatiendo la inseguridad y no solamente dejar solo al gobierno. Los resultados que hemos tenido hasta el momento no son los que deseáramos, porque nosotros quisiéramos que aquí hubiera completa tranquilidad, pero así como se fue
infectando el estado de delincuencia, así también tiene que ser la desintoxicación. No es de la noche a la mañana que se resuelven todos los problemas, pero solo fíjese, primer logro, de que la escalada que tenía la delincuencia, cuando comenzamos como Estado a combatirlas, no solamente se detuvieron, sino que comenzaron a reducirse. De 34 muertes diarias, que era el promedio, hoy estamos con 8, 9, que no es, repito, lo que quisiéramos. Quisiéramos que fuera cero extorsiones, 0 homicidios, 0 desaparecimientos, que es la novedad que conocíamos acerca de este tema, pero no de la magnitud que nos llegó a informar ayer el señor Fiscal General de la República. Por lo tanto, creemos que lo que nos corresponde lo estamos haciendo y hoy voy a proponer a la comisión que nuevamente convoquemos a los otros 2 órganos del Estado y a la Fiscalía General de la República, porque ya a estas alturas tiene que haber un cambio en los planes de combate. Mutó la delincuencia, tienen que actualizar esos planes y queremos saber en qué podemos nosotros, qué nos corresponde para poder, digamos, ser más efectivo el combate en ese cambio de planes que debe tener la policía. ¿Hacia dónde se debe dirigir entonces, coronel, en este momento, considerando de que se ha visto que las medidas extraordinarias han comenzado a dar resultados, una baja de más del 60% de homicidios? Las autoridades hablan de 700 homicidios cuando el año pasado se tenía más de 1000 y dicen ellos, esta es una muestra de que sí, las medidas efectivamente están dando resultados. Bien, lo que se me ocurre basado en mi experiencia, porque hemos visto capturas, hemos visto, como decía ayer en otro programa el diputado Rodrigo Ávila, la gente sabe quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en este momento? Ya no es el combate a hacer redadas, digamos, porque dicen, este es un área en la que ha sido asediada por las pandillas. Hoy tiene que ser de bisturí. ¿Qué significa eso? Mayor trabajo de inteligencia, mayor trabajo de concientización, de tal manera de comenzar a golpear los cabecillas, porque ya mucho joven, al ver cuál es la situación de los penales, que ya no es ese paraíso en donde tenían hasta fiestas con prostitutas, sino que hoy es un centro en verdad, digamos, duro, pero de rehabilitación. Entonces, ya con eso hay mucho, hemos escuchado de que algunos han pedido negociar, cosa que para nosotros no es la palabra correcta, porque no se puede negociar. El Estado no puede renunciar a la aplicación de la ley, y es ahí donde para aquellos que quieren abandonar, nosotros estamos viendo si es posible que de las colaboraciones de los impuestos a la telefonía y a los grandes contribuyentes se pueda sacar ese dinero que se necesita para implementar la ley de reinserción. De esa manera da la oportunidad a aquellos que quieren, fíjense bien, no que dejen de matarse o extorsionar, que quieran abandonar la vida delictiva. Misael, ¿estarían ustedes de acuerdo con acciones focalizadas en contra de la criminalidad, como dice el coronel Armendáriz? Es que mira, lo que se ha venido haciendo es justamente un esfuerzo de priorización del trabajo en materia de seguridad. Tanto nuestra Policía Nacional Civil, nuestra Fuerza Armada ha estado concentrada en temas de inteligencia, en materia de control y represión del delito en los municipios más complicados del país. Eso está orientado por los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Este año, 2017, estaremos arribando a los 50 municipios que se establecieron en 3 etapas. Una primera etapa 10, una segunda etapa 16 más, y este año se cerrará con los 50 municipios que concentran más del 80% del accionar de la criminalidad. Pero además el esfuerzo se desarrolla en todo el territorio nacional. El esfuerzo de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial y las fuerzas especiales están distribuidas donde muta en términos territoriales o geográficos la delincuencia. Pero para nosotros lo que está claro es que también la respuesta integral establecida en el Plan El Salvador Seguro, los esfuerzos en materia de prevención y de búsqueda de golpear la criminalidad en la cabeza,
en quienes conducen a las pandillas, a quienes conducen el crimen organizado y el narcotráfico, ha sido parte del esfuerzo que hoy nos tiene, como bien tú apuntabas, con más del 60% en la reducción de delitos comparados a lo que en el primer trimestre o a lo que a marzo del año pasado teníamos. Todavía la situación no podemos decir que está resuelta, pero el país avanza en una ruta que es correcta. Pero, por supuesto que hay temas que hay que ajustar, hay esfuerzos que hay que afinar en el camino, y el trabajo de prevención en los municipios grandes, que tenemos más de 137 municipios del territorio nacional sin homicidios, y ese es un tema que es importante, digamos, no descuidar todo el esfuerzo de despliegue de la policía comunitaria, del trabajo de prevención, para blindar este territorio del accionar de la delincuencia. El coronel tocaba un punto que a mí me parece muy importante, sobre todo porque representantes de otros partidos políticos, el PDC, Arena, han dicho en este mismo espacio de que ellos no ven, digamos, imposible que se desarrolle algún proceso de diálogo con las pandillas, pero decían ellos para establecer algún mecanismo de desmontaje. Ustedes como FMLN, ¿cómo ven esta situación? ¿Creen que no existe posibilidad de esto? Mira, nosotros lo que tenemos claridad es que el país necesita un marco legal para poder desarrollar alguna acción de desmontaje, de retiro, de abandono que incluso pudiera ser masivo. Por eso es urgente, es sumamente importante que la Comisión de Seguridad pueda discutir y aprobar la ley de reinserción y rehabilitación. Ahí tenemos algunos problemas que son completamente discutibles. Lo último que tuvimos fue una opinión del ministro de Hacienda, que lamentablemente no hizo las consultas con el ministro de Justicia y Seguridad, porque de los recursos de la contribución especial pudieran derivarse algunos recursos que, aprobada la ley de reinserción y rehabilitación, te puede dar dos rutas claras para golpear de manera fuerte la moral de los grupos criminales, particularmente las pandillas. Uno es la posibilidad de hacer un retiro obligatorio de todos aquellos niños, niñas y jóvenes que ya colaboran con las pandillas, haciendo postes, como dice nuestro pueblo, guardando, protegiendo, pero que la pandilla no los ve todavía a estas alturas como miembros de las mismas, y que la ley de reinserción y rehabilitación permitiría de manera obligatoria, con información de inteligencia policial, con algún nivel de denuncia, con la solicitud que puedan hacer maestros, padres incluso, o madres de familia. Y el segundo carril que esta ley puede facilitar es que todos aquellos que no están siendo perseguidos, tanto por orden administrativa de la Fiscalía u orden judicial de los jueces de la República, y quieran retirarse, el Estado pueda acogerlos, pero no para darles beneficios en sí mismos, sino retirarlos, internarlos, hasta por más de un año, así lo establece la propuesta de ley, y este proceso de internamiento podría provocar un abandono masivo de las pandillas. Sería el Estado el que tenga el control sobre ellos bajo algunos mecanismos de internamiento. Bajo estos mecanismos de brindar una serie de programas de reinserción y rehabilitación, y solo aprobada esta ley, que en nuestra opinión debería de ser la prioridad en este momento, porque tenemos información, todos, el coronel lo ha manifestado en diversos momentos, de diversos grupos pandilleriles que se han quedado sin sus cabecillas, que andan incluso preocupados porque las autoridades siguen haciendo un esfuerzo muy bueno, un gran trabajo, poniendo incluso en riesgo sus vidas, pero los resultados ahí están. Eso es importante, no son efectivamente los que desearíamos a estas alturas, pero hay momentos en los que la preocupación puede provocar que se distorsione la realidad de las cosas. Lo que aconteció en el centro de San Salvador, en el municipio de San Martín, son datos preocupantes, pero eso tiene sus explicaciones. Sí. Me gustaría conocer el punto de vista de Gana sobre los puntos que estamos tocando, la posibilidad de que haya un diálogo. Desde su punto de vista es posible que esto se pueda dar, pero como lo decían algunos partidos, no queremos que se vea como un diálogo para darles concesiones, sino para establecer mecanismos de desmontaje. ¿Cómo lo ven ustedes desde Gana esta situación? Bueno, yo creo que
La cuestión de que decía Misael con la prevención, nosotros lo vemos muy bien, ¿verdad? Pero realmente sabemos que también ha sido el ministro, con el vicepresidente, todo el equipo, ministro también de Defensa, han hecho un gran esfuerzo. Pero me voy a expresar lo que realmente dice la población, que a estas alturas es cierto que han bajado los fallecidos, pero ayer me dio una gran sorpresa con el señor fiscal general que llegó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que soy parte de esa comisión en donde lo invitamos para ver los desaparecidos tanto de la guerra de los 80 como también la situación delincuencial que estamos viviendo a estas alturas. Por ejemplo, teníamos ahí que 3.330 desaparecidos en el año 2016. El 2017, en los 3 meses, llevamos 520, palabras del señor fiscal general. Y realmente pues la situación es que él está preocupado porque no tiene recursos. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, mientras no se tenga el control territorial, y aquí está el ejemplo, aquí estuvo Misael y mi coronel Almendares, estuvimos haciendo este despliegue, en donde, en el mero centro de acá de San Salvador hace, que fue el 14 de junio, y se ve un ejemplo muy claro en donde, ¿qué pasó el miércoles? Fue 6 fallecidos, ¿pero por qué? Porque no se tiene el control del territorio. Esa es la realidad de las cosas. Faltan elementos, lo que hacen es mover la tropa, mover elementos de la PNC de un lugar a otro, pero dejan los vacíos. Yo estoy muy de acuerdo que pues ha bajado la situación, eso estoy muy claro, pero nos falta estrategia, nos hace falta que la inteligencia del Estado trabaje diferente, ¿verdad? Y también el registro de los pandilleros. Y yo pues he sido alcalde y quiero agradecerle públicamente a Canal 12 que nos acompañó 24 horas en Apastepeque, y sí trabajábamos en prevención, y también tiene la responsabilidad los alcaldes, pero también la empresa privada, pero no es suficiente realmente lo que la gente percibe a estas alturas. Creo que tiene que focalizar el gobierno los recursos. Es cierto que falta recursos, hay tantas necesidades en el país, pero esta situación es el cáncer, ¿verdad? De que no hay desarrollo, está mala educación, no hay dinero, los alcaldes, bueno, el ICFE no tiene recursos. Pero entonces hay que focalizar esta situación porque la gente ya está cansada, ¿verdad?, de esta situación de tantos fallecidos. Imagínense San Martín, 9 fallecidos. Solo en 2 días, en esos 2 lugares, 15 fallecidos. Y si lo analizamos a nivel nacional, claro que fueron días muy especiales, pero si analizamos en todo el territorio, yo creo que, y lo preocupante es los fallecidos. Eso yo creo que es lamentable, pues, los desaparecidos, y mencionaba exactamente el departamento de San Vicente, ayer el señor fiscal general. Así que yo siempre preocupado, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos, yo creo que la Comisión de Seguridad ha estado a la orden del señor presidente de la República y todos los que están al frente de la situación de la seguridad, pero también, como decía mi coronel Almendares, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero también el gobierno tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Trabajar en la prevención, como lo hemos manifestado, pero primero que hay que controlar el territorio. Mientras no se tome el territorio, va a ser bien difícil parar esta situación delincuencial. Coronel, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta situación? Lo que ocurrió en el centro de San Salvador dejó 6 personas fallecidas. Hasta ahora las autoridades lo califican como un hecho aislado. De hecho, ese día cerró con 30 homicidios y es calificado como uno de los días más violentos del año 2017. Pero desde su punto de vista, ¿se está haciendo todo para controlar territorio? Porque las autoridades hablan constantemente de este punto en específico, de recuperar territorio que ha estado bajo control de pandillas. Lo que voy a decir se va a oír un poco fuerte, pero es que uno de los índices que sube la mortalidad o las muertes en este esfuerzo que se está haciendo el Estado, habría que separarlo. Tanto lo de San Salvador como lo de San Martín, yo pregunto, ¿cuántos fueron los muertos provocados por los delincuentes? ¿Y cuántos fueron los que se sucedieron cuando la autoridad persiguió y alcanzó a estos individuos? Entonces, si hiciéramos un balance de como se hacía antes, de los hechos o de las muertes o de los delitos provocados por los delincuentes versus lo que está pasando por el accionar, por la inteligencia, porque persigue, porque encuentra, porque reacciona, como en el caso de San Martín, ¿por qué no se mira la reacción que tuvo la policía? Porque se sucedió el hecho y la policía al instante estaba actuando. Por eso que a mí no me gusta solamente señalar lo malo, porque bueno, más en estos medios en los que ustedes tienen la obligación de presentar al pueblo todo, para que seamos nosotros los que nos formemos nuestra opinión. Pero si hablamos
de 9 muertos en San Martín y no hacemos la diferencia en lo que hizo los delincuentes y lo que hizo la reacción de la policía, se oye más fuerte. ¿Cuántos serán los muertos producidos por la delincuencia en estos meses? Yo creo que eso se lo voy a dejar a quien lleva exactamente las estadísticas. ¿Cuántos son los que producidos por la delincuencia y cuántos son por repito, inteligencia accional de la policía? Lógicamente lo que pasó en el centro de San Salvador, eso sí también no debe ser permitido. La ley no lo permite, porque una cosa es, de acuerdo a las excluyentes de responsabilidad penal. ¿Qué significa excluyente de responsabilidad penal? Atacan a Juan Pablo, se defiende, y defendiéndose hiere o mata a los delincuentes. Está en su legítima defensa. O la misma persona, el vigilante, mira que van a asesinar enfrente de él a unas personas y él en auxilio a esa persona también acciona, está dentro de los excluyentes de responsabilidad penal. Pero cuando pasado el hecho sale un grupo a buscar, que ese día es trabajo de la policía, y al encontrar, en lugar de capturar, porque todavía estaban en flagrancia son 48 horas ahora, y poner a la orden de autoridades, que es lo que dice la ley de servicios privados de seguridad, sino que de repente lo que hacen es ejecutar, eso ya está fuera de la ley. Por lo tanto, hoy que escucho también de que el señor alcalde dice que va a sacar a la policía y la Fuerza Armada de esos lugares y al CAM y se va a quedar solo el preso, ese no es potestad del alcalde. ¿Cómo se llama? El gobierno, el Estado con sus órganos auxiliares, policía, en este caso Fuerza Armada, no tiene que decirle, mire, aquí sí, allá no. Eso no es posible ni lo debe permitir el Estado. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Hoy en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre seguridad pública. Ya regresamos. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, afirma estar dispuesto a colaborar en toda investigación sobre las posibles violaciones o atropellos a derechos humanos cometidos por efectivos policiales. De igual forma, reiteró su compromiso en contribuir a las investigaciones para esclarecer los vínculos de posibles agentes policiales con estructuras delictivas. Efectivamente, ha tenido una disminución sustantiva de los hechos de violencia y delincuencia en el centro histórico. El titular de la PNC señaló también que continuarán colaborando con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en las investigaciones sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos que se han cometido en operativos policiales. La policía es la institución con más denuncias de violaciones de este tipo. En contra de la policía y la Fuerza Armada son de ejecuciones, amenazas, malos tratos, torturas y detenciones ilegales. El más reciente informe de derechos humanos en El Salvador, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha planteado que a lo largo del año anterior hubo 58 denuncias de tortura. Critica la generalizada corrupción de funcionarios públicos y lanza una alerta sobre las ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido fuerzas de seguridad. De acuerdo al informe, los problemas principales de derechos humanos surgieron a raíz de una corrupción generalizada, deficiencias en el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad que contribuyeron a altos niveles de impunidad. Por su parte, el director dijo también que las investigaciones contra posibles agentes policiales vinculados a estructuras criminales continuarán su curso. Si existe participación de miembros de la PNC en grupos que hayan optado por tomar la justicia por sus propias manos y cometer hechos al margen de la ley, junto con otros actores externos a la PNC. Hemos investigado esos casos y continuaremos investigando, más allá de que existe una campaña contra la institución, detalló el director policial. Continuamos con la entrevista de hoy.
Bueno, y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Nos acompaña Misael Mejía del partido FMLN, el coronel Antonio Almendaris del PCN y también nos acompaña Juan Pablo Herrera del partido Gana. Me gustaría que nos enfocáramos en la situación que ocurrió en el centro de San Salvador. Vimos que luego de los hechos que se dieron el día miércoles hubo una acción que implicaba suspender la seguridad privada, sobre todo en los mercados, y hubo una reacción de parte de las personas que ahí, negocian y trabajan, y decían ellos que no querían a elementos de la policía ni del cuerpo de agentes metropolitanos, porque decían que no confían en el trabajo que ellos hacen, sino que ellos querían directamente que se mantuviera la seguridad privada. ¿Cómo se puede interpretar un hecho de este tipo ante una situación como la que vive El Salvador en temas de seguridad, Misael? Bueno, mira, yo quisiera antes dar un par de datos. De los 100 más buscados en este momento, hay 66 fuera de circulación. Una parte de ellos están muertos al enfrentarse a las autoridades y una parte mayor están capturados. Pero el dato de los homicidios al día 19 de marzo, que son 713 el registro, de ellos, de los 713 homicidios, una cantidad bastante alta de más de 300 de ellos son delincuentes fallecidos en intercambios de disparos, en los procesos de investigación en el que toman la decisión de enfrentarse a las autoridades. 235 de los 713 son delincuentes muertos. La situación de San Martín, para aproximarme luego a lo del centro capitalino, la situación de San Martín primero es un ajuste de cuentas de la pandilla con 3 colaboradoras, incluyendo un negocio que tenían ahí, según los datos preliminares que tiene la policía. Asesinan a 3 personas y salen. En cuestión de muy pocos minutos las autoridades reaccionan al percatarse que el vehículo policial iba a chocar contra el vehículo de los criminales, abren fuego contra la policía y mueren 6 delincuentes. Digo eso porque estar llorando aquí, los delincuentes muertos son vidas humanas ciertamente, pero creo que es ingrato agarrar uno de esos días como el más violento y lamentarse de la situación. Mira, si al final la decisión es enfrentarse, es seguir delinquiendo, es agarrar a balazos a nuestras autoridades, están en su legítima defensa. El vehículo policial incluso tiene varios impactos de bala. Lo que sucede en el centro capitalino, que lo conoce toda la ciudadanía, es que el centro, por todo el movimiento comercial que hay, ahí también se mueve de todo. Narcotráfico, tráfico de armas, una enorme cantidad de productos de dudosa procedencia, y en ese sentido, los 6 fallecidos, el proceso de investigación está avanzado, pero pareciera que la disputa de territorios por parte incluso de algunas de las pandillas que tienen una situación complicada a partir de la acción del Estado en contra de los grupos criminales, provoca una situación como esta. Y las empresas privadas de seguridad, y particularmente las que se mueven en el centro capitalino, muy probablemente tengan niveles de infiltración fuerte de los grupos criminales. Yo en eso comparto la opinión del coronel, en el sentido de que si alguien se opone a que la policía haga su labor, por algo raro debe ser, y en eso nosotros, al menos el grupo parlamentario del FMLN y el FMLN en su conjunto, respaldamos plenamente la decisión de la Policía Nacional Civil. Y yo no comparto que sea solo un problema, o que sea un problema de control territorial, es que el tema es que la autoridad debe imponerse y debe asegurarse que la protección a los vendedores honrados, a los transeúntes, a las personas que en grandes cantidades se mueven todos los días o nos movemos todos los días en el centro de San Salvador, sean protegidas. Y ahí hay un plan y hay un esfuerzo en el que estas 6 personas fallecidas también tiene que ver con una reacción y que según las investigaciones preliminares hay un vínculo fuerte con los grupos criminales. Por supuesto que al ver
el posicionamiento, el control que asume, la cantidad de agentes a partir del plan especial que se toma sobre el centro capitalino, provoca las reacciones a las que tú hacías referencias, pero creo que uno debe atenerse no solo a la información que hay, sino al nivel de presión que los grupos criminales ejercen sobre incluso algunos vendedores que no necesariamente tienen vínculos con la delincuencia, pero que reciben algún tipo de presiones. Exactamente. Nosotros, reitero, respaldamos la decisión de la dirección de la policía, del ministerio en este tema, del centro capitalino, y nos parece que el proceso de investigación debe ir a fondo y enfocado a proteger a la ciudadanía que se mueve en el centro capitalino. Juan Pablo, ¿qué piensa usted de esta situación? Sí, al principio lo dije, licenciado, que 14 de junio estuvimos en ese acto en donde se hizo ese despliegue, pero la situación es que retiraron a ese personal tanto de la PNC y la Fuerza Armada. Y hay una cuestión muy delicada ahí. Me imagino, sin tener la información en mis manos, que hay relación entre la empresa privada, seguridad, como también los vendedores y los pandilleros. Pero la situación es que a estas alturas, si se hubiese mantenido ese personal, por eso hemos recalcado nosotros como fracción de Gani, en lo personal, hay que contratar más elementos de la PNC y especialmente la Fuerza Armada. Me da tristeza cuando allá en el terreno se ven 4 soldados y un agente. Ese era leal a otro país. Entonces creo que ahí yo siempre hemos manifestado, pues aquí está la evidencia. Aquí estuvo mi coronel Almendares, estuvo también Misael en este acto, ¿verdad? ¿Y por qué dejaron esa zona? Bueno, y a veces me he preguntado, si ahí todos sabemos que en la Juan Pablo, en la Tutu de Chapa, ahí siempre han vendido droga. ¿Y por qué siempre sigue ahí esa gente vendiendo esta droga? Si es lo que ellos luchan por la cuestión de la venta de todas las cuestiones ahí. Así que yo creo que, como repito, ojalá, primeramente Dios, y le hago un llamado, pues, ¿verdad?, al gobierno, que focalice, que contrate más elementos. Va a ser bien difícil cortar y la gente ya está bien, o sea, sumamente cansada. Bueno, si la situación de los buses, o sea, si la gente está preocupadísima porque es un proyecto que lanzaron que iban a andar elementos de la Fuerza Armada y la PNC en los buses. ¿Y qué pasó? Y razón tiene el señor ministro, si no le dan los recursos, no le dan la situación para que pueda combatir, para que cumpla la misión exactamente como la población necesita. Así es que esta es nuestra posición y yo creo que hay algo delicado en esa concentración, igual también en la tiendona. Va a estar lo mismo. Ahí están, donde se mueve recursos, ahí están la gente, porque la extorsión no ha parado. Esa es la situación grave de este país. Coronel. Sí, es que lo que pasa es que hay seguridad ostentativa y también la seguridad como tal. Yo siempre he hablado de los sistemas de inteligencia. Bien, primero yo no sabía que habían retirado los elementos del centro histórico, ¿no? Mucho menos de los mercados. No se han retirado. Eso no, como le hemos consultado al señor ministro y no se ha hecho. Este fue un caso como puede suceder en medio de cualquier dispositivo que existen. Es tan grande San Salvador, es tan grande digamos, en este caso los mercados, que puede suceder cualquier cosa. Pero bien, es que lo que es la inteligencia, que es la que debe de desarrollar, en este caso la policía, y que a veces es preocupante que tal vez unidades que han venido trabajando en inteligencia de repente cambian a los elementos o desaparece esa unidad, como ha sucedido en la policía. Yo lo critico desde afuera, solo estando adentro puedo saber uno del motivo, porque como todo lo que critico, como dice, juzga León por su condición. El oficial de inteligencia no es aquel que saca 10 en las materias que se dan en materia de inteligencia, sino que es el que tiene conocimientos anteriores. ¿Qué significa eso? Que si yo me volví experto en el sector del centro histórico, yo sé que fulano de tal, mengano y perencejo son pandilleros o actúan y sé el modus operandi, conozco las horas, los lugares, a qué se dedica, si es a robo de celulares, etcétera, o de aquellos que ingresaron a los centros penales y salieron, yo les conozco también su vida, y cuando pasa algo, yo me acuerdo que en la época nuestra decían, llegaba la gente y le decía, mire, y sí, que me robaron, me pusieron, ¿y qué te dijeron? ¿Cómo te habló? ¿Hasta cómo te puso el cuchillo?
¿Con qué mano te la puso? Ese fulano, voy a traerlo. ¿Por qué? Porque nos conocíamos. Eso es lo que debe hacer la unidad de la policía, trabajar con mayor inteligencia, y así va a tener no la necesidad de tener 1000 policías, sino que con 100 va a poder actuar mejor, y más en el caso que tenemos. Hay problemas de presupuesto en el país. Un policía, aún con el régimen de disponibilidad, porque usted sabe que estuve peleando por el acuartelamiento, no se pudo por la ley orgánica, así nació la policía. No se puede cambiar esa decisión de los cuerpos de paz, de la negociación por la paz, de los acuerdos de paz, pero con el régimen de disponibilidad puede trabajar hasta 10 horas. Y como decía Juan Pablo, y aquí tenemos la experiencia que los dos somos militares, en cambio la tropa puede estar 24 horas, aunque no las 24 horas trabajando, pero el elemento que queda no sale con licencia, puede servir como refuerzo. Pero aún así, los recursos no dan para mayor cantidad de elementos. Es ahí donde tiene que optimizarse, en lugar de usar presencia, efectivos, el principio de la masa, como se dice en lo que son los principios de la guerra, sino que el principio de la economía de fuerzas, usando más inteligencia. Hay un elemento que me parece muy importante y que me gustaría conocer su punto de vista. El director de la policía hablaba ayer de que se iniciaba una campaña, incluso decía contra el cuerpo de seguridad, no quiso decir quién lo hacía, pero ellos decían de que van a ser constantes las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. De hecho, bueno, la semana anterior, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, ella decía de que entre las instituciones más denunciadas se encontraba la Policía Nacional Civil. Pero yo creo que esto hasta cierto punto se entiende por el contexto en el que estamos en el país. Pero ¿cómo ven ustedes esta situación que decía el director? Pero él decía, no son instituciones establecidas, sino son otras entidades que están fuera, que también quieren atacar a la policía. ¿Cómo lo ven ustedes esta denuncia que hace Howard Cotto? Es que mira, Manuel y amigos televidentes, lo que sucede es que la institución que está en el primer nivel de la línea de protección a los ciudadanos y de enfrentamiento a los grupos criminales es nuestra Policía Nacional Civil. Y lo que ha sucedido es que después de una serie de esfuerzos, después de lo que hicimos como país, de respaldar el Plan El Salvador Seguro, de decretar las medidas extraordinarias, la delincuencia tomó una decisión de enfrentarse a las autoridades, y buena parte, yo daba el dato de lo que llevamos en hasta el 19 de marzo, y lo que refleja es que 235 de los 713 fallecidos en lo que va de este año, 235 son delincuentes, según todo el registro que tiene nuestra Policía Nacional Civil. Entonces, muy buena parte de los familiares, muy buena parte de la gente que se lucra de las extorsiones, al ver la capacidad no solo de inteligencia, sino de acción, de represión, de anular, de capturas, e incluso de que en los enfrentamientos, afortunadamente por la capacidad de entrenamiento que tiene nuestra policía y la Fuerza Armada, buena parte de los que mueren al enfrentarse son delincuentes. Entonces los familiares, buena parte de la gente hace da una opinión casi pública de que hay una actitud represiva exagerada de nuestra fuerza policial. Lo que se ha dicho es que desde el Estado hay procesos de investigación permanente de los procedimientos que utiliza nuestra policía, pero debemos respaldar la acción policial, y en ese sentido es normal que ante esta situación que el país tiene, sea la policía la institución más denunciada por violaciones a derechos humanos. Eso es normal. Debe haber un esfuerzo de investigación y de ir a fondo en ese proceso, pero efectivamente, si hay grupos incluso que sobreviven de hacer esfuerzos de respeto a los derechos humanos, y a veces a ultranza, es decir, sin ir a fondo en qué tipo de hechos están investigando,
creo yo que es normal que el jefe de nuestra Policía Nacional Civil, a partir de todos los datos, pero además la información que se tiene de algunas instituciones en el exterior, a partir de gestiones de proyectos para defensa de los derechos humanos, planteen esto como un tema con la gravedad que está sobredimensionada. Para nosotros debe investigarse a fondo si hubiera casos, y lo que nos parece es que en el país, en materia de investigación y de depuración de malos elementos, la policía es un ejemplo en el que diariamente hay investigaciones y la cantidad de depuraciones es fuerte. Ojalá y otras instituciones también tuviesen esos procedimientos tan permanentes y tan bien desarrollados como los tiene nuestra Policía Nacional Civil. Nosotros compartimos la opinión del director y por supuesto que en el país es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la instancia en la que denuncian, pero no compartimos esa opinión. Y si en este momento nos vamos a poner del lado de alguien, lo vamos a hacer del lado de nuestra policía, y creo que sí debemos hacer esfuerzos por proteger a las víctimas, porque no todos los familiares de los delincuentes muertos están vinculados a hechos delictivos, y debe haber un gran esfuerzo. Desde el Plan El Salvador Seguro hay un gran trabajo de protección a las víctimas. No se trata de revictimizar a los familiares de los delincuentes muertos, se trata de poner las cosas en su justa dimensión, porque lo que no se vale es que a partir de que delincuentes toman la decisión de enfrentarse a las autoridades y después de eso lluevan las denuncias y sin tener investigaciones bien sustentadas, repitamos pues de que el país tiene una situación grave de violaciones a los derechos humanos. En mi opinión, se tienen todos los candados y todos los mecanismos, hay que seguirlo fortaleciendo lo más posible y hay que llevar a la justicia a quienes se vean involucrados en violaciones a los derechos humanos ya cuando se ha anulado delincuentes. Pero justamente, incluso de los más buscados, la gran mayoría de ellos son capturas, y quienes fallecen es porque no se dejan capturar y toman la decisión de enfrentarse a las autoridades. Coronel, ¿cuál es su punto de vista, partiendo también de otra situación que los ciudadanos lo expresan abiertamente? Dicen, en el Estado salvadoreño hay una cantidad de garantías para el delincuente y no tanto para las víctimas. Pero ¿cómo ve usted esta situación que denunciaba ayer Jaguar Coto y que decía de que se va a comenzar a hablar mucho de violaciones a los derechos humanos? Mire, bien, quizás primero lo que dice el diputado Misael Mejía, yo comparto eso. Lógicamente, ¿de quién puede haber denuncias? De los que están al frente combatiendo la delincuencia. Cuando hablan de malos tratos, sí, la resistencia a la captura obliga a someter al individuo de cualquier forma. Y me recordaba un caso que pasó en Gotera cuando se quisieron llevar los jóvenes de Tonacatepeque a Gotera y hubo resistencia inicialmente de la población y después fueron delincuentes los que se quedaron atacando a la policía y tuvo que intervenir la UMO. Cuando ellos procedieron con gases y con balas de goma, hubo una denuncia porque hubo abusos. En ese entonces yo defendía a la policía, porque como le digo, uno sabe lo que pasó también, pero la anécdota es la siguiente. El comandante de la UMO en ese entonces era un ex comandante de la FPL. ¿Usted se acuerda quién era? Y entonces, cuando me dijo, gracias señor diputado por defenderlo, no le dije. No es que lo defendí, lo justifiqué. Y lo felicito por el entrenamiento más mental que físico. Pero le hice la pregunta, ¿pero qué se siente estar de este lado? Porque cuando usted estaba del otro lado, era abuso de autoridad. Y como si todo eso, me refiero a esta anécdota porque esos malos tratos o esos abusos de autoridad, no digo que todo, porque todo hay en la viña del Señor, pues hay malos elementos dentro de la policía, pero esos malos tratos es cuando hay resistencia a la captura y hay que someterlo. Bien, decía la otra pregunta. Que la percepción ciudadana es que en El Salvador se le da muchas más garantías a un delincuente que al mismo ciudadano, decían. En determinado momento se habla más de los derechos de los delincuentes que los derechos que tienen, en este caso, las víctimas del accionar de la delincuencia en sí. Bien, eso no es nuevo. Para los acuerdos de paz se hicieron una serie de reformas a los códigos penal, procesal penal
inclusive la Constitución de la República. Usted sabe que dice que la ley no es retroactiva, dice, solo en carácter de orden público, y dice un elemento, y en materia penal cuando favorece al reo. ¿Ah? Entonces, todas nuestras leyes hemos tenido que comenzar poco a poco a darle vuelta, porque tenía más garantía el delincuente que la autoridad. Y le voy a poner otro caso, sobre el cual vamos también en esta reunión que voy a proponer con los 3 órganos del Estado y la Fiscalía General de la República. Están las excluyentes de responsabilidad penal, como las que ya mencioné, en defensa propia, en el caso de la Policía y Fuerza Armada, en auxilio de víctimas, etc. Pero resulta, y antes era peor, que cuando el policía reaccionaba, aún siendo atacado, hería o mataba a un delincuente, pasaba más tiempo preso el policía. Y si era captura, salía más rápido el delincuente que el policía. Entonces la policía estaba atada de brazos y ¿cómo se llama? Y pies y piernas para poder actuar. Decía, no, yo no puedo actuar porque yo voy a ir preso. Actualmente todavía hay casos como esos. Entonces, por lo tanto, la garantía tiene que ser para la autoridad. La garantía tiene que ser para los honrados, no para los delincuentes. Solo te doy un dato antes de irnos a la pausa. Mira, en lo que va del 2017 se han incautado 985 armas de fuego. ¿Cómo la autoridad se va a defender de una manera, digamos, normal y sin uso de la violencia? Si lo que tenés, sin el uso de la fuerza. Si lo que tenés es un nivel de criminalidad bien armado. No, entonces, disculpe. Esa situación es importante. Lo que pasa es que si hacemos números, solo en el 2016, ¿cuántos fallecidos sucedieron? ¿Y cuántos desaparecidos? Yo siempre lo he manifestado, aquí estamos en una guerra, más de 9.000 personas fallecidas completamente. Entonces, mi coronel, que sabe que fue de la Guardia Nacional, mucha gente en el país pide la Guardia Nacional. Pero la situación es procurador de paz, que, bueno, Policía Nacional Civil, yo creo que al final la policía está flexible. Nosotros como fracción vamos a apoyar realmente porque, bueno, sí, hay cosas que no tienen ni nombre, lo que ha pasado, lo que estos delincuentes han hecho, así que es así la situación y esperamos pues que esta, porque decía mi coronel, el gobierno, la policía, la Fuerza Armada está para cuidar y para apoyar pues a los buenos, no a los malos. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Ahora vamos ya al final del espacio de la entrevista que tenemos esta mañana. Hemos estado conversando con diputados de la Comisión de Seguridad. Yo creo que me parece importante que hagamos énfasis en el dato que daba el fiscal ayer y que ya Juan Pablo mencionaba, la situación de las desapariciones. ¿No estaría generando esto un espejismo en cuanto a baja de homicidios, considerando que estamos hablando de más de 500 personas desaparecidas? ¿Qué piensa usted, coronel, sobre esta situación? Bien, sobre eso hay varias lecturas. Primero, habría que ver de todos esos desaparecidos cuáles son en verdad los que han desaparecido por el accionar de las pandillas. Porque en muchas de las reuniones que hemos tenido con la Policía Nacional Civil, de todas esas denuncias que ha habido desaparecidos, inclusive aparecen cosas así de sencillas como que la pareja digamos, el muchacho con la muchacha se van, desaparecen de su casa. Muchos de ellos, inclusive por temor a los padres de ambos, emigran ahí a Nicaragua, Honduras, y otros inclusive intentan hacerlo hacia Estados Unidos. Con eso no estoy diciendo que no es preocupante, pero también habría que ver, producto de las investigaciones, cuáles son los verdaderos resultados de los desaparecimientos. No obstante, en el 2015 sí, normalmente y desgraciadamente decir desaparecido era decir persona asesinada y que después se encontraban en fosas que se fueron encontrando por casualidad o por las mismas denuncias o por el criterio de oportunidad. Misael, ¿qué piensa usted sobre esta situación de las desapariciones que denunciaba ayer el fiscal y decía también otro elemento? La Fiscalía no tiene los recursos para hacer investigaciones de este tipo. Sí, mira, el marco entiendo en las que el fiscal general dio estos datos tienen que ver con un proceso de aprobar una ley de búsqueda
de personas desaparecidas durante el conflicto y otra iniciativa que busca incluir a los desaparecidos en esta coyuntura. Cuando él se refiere a los recursos, se refiere a que todo lo que ha sucedido después del conflicto armado complejiza las búsquedas, Eso hace que se requiera de mayores recursos en este tema. Y por supuesto que la existencia de la otra iniciativa de búsqueda de los desaparecidos en esta coyuntura genera el dato frío, la estadística de las denuncias que tienen. Probablemente ya haya que depurar, porque a veces las familias ponen la denuncia, en algunos casos encuentran incluso a las personas y no retiran la denuncia. El coronel hacía referencia a algunos casos en los que hay datos de gente que emigra y prefiere no planteárselo a la familia. La investigación ante casos como este es obligación darle todo el trámite, toda la diligencia que haya que hacer. Lo que yo te puedo asegurar es que en materia de recursos hacia la Fiscalía General de la República probablemente siempre hagan falta recursos. Sin embargo, en el año anterior y lo que va de este año, la cantidad de recursos adicionales entregados, además del presupuesto general de la Nación, son muy importantes. Es un recurso relevante. Estamos hablando de varios millones adicionales, tanto de la contribución especial, tanto lo que definimos en la Asamblea Legislativa de los 152 millones de dólares en bonos, y de manera permanente se ha estado dando. El CONAB, el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Comiso, también ha sido a la Fiscalía General de la República quienes más recursos, tanto monetarios como en bienes, se les ha entregado. Yo con eso no estoy justificando, pero la carencia de recursos en general en el país es grande y la Fiscalía tiene algunos mandatos que es importante también retomar. No solo la parte de la investigación de los delincuentes, sino la labor que tiene que hacer en recuperar algunos recursos como los que no pagan algunas grandes empresas en el país y que buena parte de esos recursos abonarían a que el país tenga mayores ingresos. Ahí hay una cantidad millonaria de recursos en procesos de investigación y que la Fiscalía debe ponerle mayor diligencia y que esos recursos también pueden servir para fortalecer el trabajo de investigación que la Constitución le da como mandato a ellos. Yo le hice la pregunta, su punto de vista, Juan Pablo. Yo le hice la pregunta al señor fiscal el día de ayer y él fue muy específico en decir que estos son desaparecidos, la mayoría por situación delincuencial o de pandillas. Entonces, y tenemos el ejemplo muy claro, en el cual pues yo me siento comprometido y preocupado a la vez. Tenemos el ejemplo muy claro, los 4 soldados desaparecidos. Esta semana salieron los medios de comunicación que habían aparecido 4 personas en esa zona. La familia, ¿cómo está? ¿Cómo está la inteligencia? Que hasta estas alturas no se sabe. Entonces realmente, y con lo que usted mencionaba, con los recursos, yo le di iniciativa, igual que mi coronel Almendares y también Arena, con la contribución especial. Nosotros no estamos satisfechos con ese ingreso de la contribución especial y los grandes contribuyentes. Nosotros necesitamos fortalecer la fiscalía. Y el licenciado Gallego ha sido muy claro con esta fracción, en donde necesitamos del pecho, anda poniendo toda su vida por esa situación. Igualmente los soldados, $300 a estas alturas. Yo creo que es de motivarlos y la situación del IFA es bien delicado. Hablábamos en la comisión la semana pasada con respecto a muchos oficiales y jefes aún se están retirando a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Yo no es que sea pésimo, no es que esté en contra del gobierno ni las personas que están al frente de la seguridad. Al contrario, como fracción los hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando. Lo que sí estamos en esta situación de que necesitan más recursos, hay que focalizar todos estos recursos como decíamos anteriormente. Entonces esa es nuestra posición y ojalá primeramente Dios pues que realmente se motive a esta gente que anda haciendo el esfuerzo por luchar y llevarle la seguridad a nuestra población. Coronel. Bueno, como ya estamos finalizando, ¿verdad? Ya probamos la mano dura, ya probamos la super mano dura, la mano amiga. Y esto es lo que puede hacer todo el pueblo de Dios.
Bueno, muy bien, coronel, con ese mensaje vamos a cerrar el espacio de la entrevista correspondiente a este día. Le queremos agradecer a Misael Mejía que haya estado con nosotros. Gracias, Misael, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Manuel, y un saludo a los televidentes. También al coronel Almendaris, como siempre, coronel, un placer recibirlo aquí en Canal 12. El placer es mío, gracias. Y también al señor Juan Pablo Herrera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por darnos la oportunidad, y un saludo a los televidentes, especialmente en el departamento de San Vicente. Muchas gracias. Cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Les invitamos a que sigan con Canal 12. Ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.